Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a hacer una pequeña historia acerca de las máscaras. Estas máscaras han existido en la humanidad desde tiempos muy remotos, porque aquí la máscara o careta que después agarró ese nombre, que es una variante, es una pieza normalmente adornada que oculta total o parcialmente el rostro. Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con el propósito de ceremonias en cuestiones religiosas y prácticas, pues la palabra máscara tiene el origen en el masqué francés o maschera en italiano o masquera del español. Los posibles antepasados en latín posiblemente no clásico son mascus o masca, que significan como fantasmas, bufón, hombre con una máscara, o el mazarrak en árabe. Todos estos ornamentos, que se tratan de una simplificación nada más, lo visible se va a reducir a los elementos básicos que transforman el rostro de esta máscara. En las máscaras es a su vez una representación que va a estar cargada de esas intenciones del simbolismo, que va a ir convirtiendo a los arquetipos, que son partes del inconsciente colectivo según la psicología, el individual, y van a representar todos los temores y las aspiraciones de una civilización. Aunque a la máscara también se le llama careta, como les comento, es importante aclarar que se usaba exclusivamente para cubrir el rostro y disimular los rasgos de la cara. En algunos países latinoamericanos se le nombra careta de soldador o una máscara hecha de plástico negro, como es en África. Este tipo de rasgos en los países latinoamericanos, como les digo, va a estar marcada con una ventanilla de vidrio oscuro o sombreado que cubre parcialmente la cara en las personas que soldan. Hay unas máscaras que sirven para soldar, que tienen un espejo negro, y que lo ocupan los artesanos cuando están soldando. Puede ser su ventanilla, como les digo, de vidrio oscuro sombreado, y que cubra parcialmente la cara de la persona que va a soldar cualquier objeto metálico con soldadura. Pues de acuerdo al arco eléctrico, esto hace que evite que los rayos radiantes que produce no sean nocivos para la vista. Como se dan cuenta, hay varias clases de mascarillas, tanto en artesanías como se hizo en cuestiones religiosas que les comento, pero también posteriormente se empezó a usar en el teatro. Dice la historia que los etimólogos sitúan el nacimiento de estas máscaras en el momento en que se produce la autoconciencia, conciencia de uno mismo, cuando se reconoce uno mismo. Su uso se va a remontar desde la más lejana antigüedad, encontrándose entre los egipcios, los griegos, los romanos. Dicen que los griegos la empleaban en fiestas para el dios Dionisio. Los demás la representaban en el teatro en obras escénicas. En la Edad Antigua, la máscara, los hombres estaban estrechamente vinculados con los animales y con su modo circundante. Usaban esta máscara para irse relacionando con ellos, conocer el miedo o darles esa fuerza con la que se encontraban pues amenazados en las tempestades, con un enemigo salvaje o tal vez espiritual, por lo que ellos consideraban necesario usar esas máscaras como un símbolo o un escudo en forma de protección. Este sentimiento recae en todo el entorno, en el que en todos los seres se le concede como una fuerza natural inconsciente. En consecuencia, se va a personificar para influir la fuerza demoníaca que se requiere.
Entre los griegos y los romanos, las máscaras eran una especie de cascos que cubrían enteramente la cabeza, y además de las facciones del rostro tenían pelo a veces orejas, barba, habiendo sido los griegos los primeros en usarlas en sus teatros, a fin de que los actores pudieran semejarse físicamente al personaje que estaban representando. En Grecia, la máscara no solo va a infundir temor, sino también alegría de vivir. Las fiestas rituales van a ir dejando a todas estas personalidades paso a paso la representación teatral, marcando así una distancia entre ellas mismas quien las aportaban. Se cuenta que durante el Renacimiento tuvieron un auge inesperado con la comedia del arte italiano, siendo la máscara notable como burlesca para estar en la comedia e improvisaciones con un repertorio fijo de personajes. Y es que el esquema básico argumentales, por lo que tanto en aquel arquetipo usaban, como los arlequines, como parecidos a estos. Estos son los arlequines. Este es un arlequín. Este es otro arlequín. Ellos empezaban a usar todas estas formas burlescas. Dice que la usó Pierrot y los Colombinas, entre otros, pues podía decirse impunemente la verdad, sin darles pena. Con todo y el mayor empleo de la máscara tenía más efectos. Se cuenta que en el siglo XVI en Italia y sobre todo en Venecia, durante los carnavales, las primeras máscaras que hicieron de corte, lo hicieron con la corteza de los árboles. Luego fueron de cuero forrado, de tela, y por último la hacían hasta de marfil o de madera, para que tuviera esa consistencia y esa textura más real. Desde el siglo XVI al XVIII, las damas adoptaban la máscara con el nombre de antifaz para resguardarse del sol. Estas son las que vienen siendo las máscaras venecianas. Todas estas figuras van a ir marcando esa categoría que ellos querían darle, y esta sería un poquito más del estilo de los griegos, aunque las facciones también pueden ser venecianas. Era para dar terror, para poder amplificar más bien sus facciones. Aquí también se va a ir denotando todas las facciones que tenía el personaje, y se puede también ir mencionando cómo poco a poco en diferentes culturas se hizo. Estos usos que yo les comento en ceremonias, la máscara se usaba en funciones rituales, sociales o religiosas, donde los participantes la usaban para representar la figura espiritual y legendaria. Se cuenta que en algunas culturas, como en África o en Latinoamérica, también se cree que se usaban estas máscaras que permitían que el portador tomara ciertas cualidades de lo que estaba representando esa máscara. Es decir, una máscara de leopardo inducía al portador a convertirse y actuar como un leopardo, como lo hicieron en todas las culturas de los aztecas, de los olmecas y de toda Latinoamérica. Todo esto les permite a su vez una unión entre ese individuo, entre los vivos y entre los muertos, entre sus antepasados y él mismo. Es decir, que la máscara recoge este conflicto que tiene el hombre con la muerte. En cambio, de identidades y de usuarios de esta máscara es vital, porque si el espíritu representado no reside en la imagen de la máscara, el ritual con el que se usa sería poco eficaz. Las oraciones, plegarias, ofrendas y peticiones no tendrían ningún significado ni ningún sentido. Pueden funcionar para contactar poderes espirituales de protección contra esas fuerzas desconocidas del universo y del triunfo de la vida. Las personas que usaban las máscaras también estaban asociadas directamente con ese espíritu, por lo que corre el riesgo de ser tal vez afectado él mismo.
así como el creador o el portador debe seguir cierto procedimiento para protegerse, así como manifestar su respeto. De esta manera, algunos actores en colaboración o en cooperación tienen que actuar con esa máscara. Sin su actuación, sin su postura, los pasos de las danzas también se ponen esas máscaras, y la sucesión de las máscaras quedarán sin la fuerza vital si no se usan con estos métodos. La máscara puede funcionar para contactar poderes espirituales de protección contra las fuerzas desconocidas del universo y el triunfo de la vida. En otras ocasiones también van a ser invocaciones de fuerzas en las guerras. Como les he dicho, en México y en Centroamérica, la mayoría de las ciudades tienen nombres cristianos y nombres indígenas. Por ejemplo, Tiaquistengo, Santiago Tiaquistengo o Santa María Axicitla. Todos estos santos cristianos tienen un día específico en el año. Ellos dedican en cada ciudad típica, tienen un festival. Durante ese día implican una combinación de tradiciones cristianas e indígenas. Estos festivales incluyen con frecuencia esos desfiles, esos teatros callejeros donde actualmente una historia de las máscaras, de los trajes, de estos festivales se han convertido como un artículo de colección. Estas máscaras, utilizadas en tales festivales, se van a denominar como máscaras danzadas, porque se las ponen cuando danzan. Esta máscara pintada es hecha a mano, se fabrica típicamente con madera y puede ser utilizada con cuerdas, con cuernos, con dientes de animal o gaucho de los neumáticos como ornamentos. Como se van dando cuenta, todo esto tiene pues una trayectoria a nivel del mundo, porque es una característica del ser humano. En África, como yo les había dicho, que es este tipo, pero también hay grotescas. Especialmente centrados en el oeste de África, las máscaras también van a desempeñar un papel importante en las ceremonias tradicionales y de danzas. En el teatro y en todas las máscaras africanas caen en un cuadro de categorías. Pueden ser espíritus de antepasados, de héroes mitológicos, la combinación del antepasado y del héroe y de los espíritus animales. En Borneo, las tribus de Jao vienen realizando hasta nuestros días este ritual de máscaras en la que atrapan el espíritu del arroz. Su uso es presente también en los ritos de regeneración y culto a los muertos, porque también ellos en su posible regreso protegen la presencia de la máscara, desde Etruria, Italia, hasta Teotihuacán en México. También aparecen en los ritos de iniciaciones, curas o producir alguna enfermedad, expulsión de males, protección contra los infortunios y el dolor y la protección de cosecha para llamar la abundancia. Estas formas de rituales que poseen un valor estético mínimo tienen grandes garantías de resistir los embates del tiempo. Aquí se va a ir marcando todo esto porque también sirve para entretener, como ya les dije, en el teatro. Todas estas, en las obras de teatro, el uso de la máscara en las obras dramáticas de Grecia antigua se desarrolló con el propósito de ceremoniales, también de carácter social. Estas máscaras son también una característica que define el teatro de no en el Japón, pues la palabra person o persona viene de una palabra latina que usa para designar una máscara de teatro, persona, igual a por sonido, a través del sonido, igual lo que viene a través de la voz del actor. La palabra en griego antiguo prosopon, que quiere decir cara, significaba originalmente delante de la cara, es decir, una máscara de teatro.
Como forma parte de las celebraciones en carnavales en algunas partes del mundo, por ejemplo Venecia, es la ciudad más famosa por este carnaval. La máscara es parte indispensable del traje de una persona, que particularmente sería como los arlequines que les comento. Todos estos arlequines, en los bailes de máscaras, se hacen los eventos populares en la nobleza europea desde el siglo XVII hasta el XVIII. Hay máscaras de todo, máscaras de látex que se utilizan en el cine como parte de algún elaborado maquillaje de los personajes que cuando quieren imitar a algún individuo actualmente. En el libro de las máscaras del anticuario y coleccionista Francesco Bicoroni, se observan los diferentes tipos de máscara que se usaban desde el teatro medieval, así como los que usaban en el arte funerario romano. En él se puede ver más de 85 grabados de Cesare Mazzonini y Pomerade. Todo esto que se va a ir comentando, que ya les dije que sirve como una forma, también lo usan los luchadores. Los luchadores de lucha libre se usan para promover un aura de misterio. A los luchadores profesionales, particularmente en México, en la lucha libre, en algunos países como México es común que los competidores porten máscaras alusivas al nombre o al apodo del luchador. Algunos criminales suelen utilizar también máscaras para evitar ser identificados cuando cometen algún delito. En muchas legislaciones penales resulta un agravante utilizar una máscara mientras se comete un crimen. Es también a menudo una falta usar una máscara en asambleas públicas o alguna manifestación. Ocasionalmente los testigos de algunos procesos aparecen en la corte usando una máscara con la intención de evitar ser reconocido, asociados al acusado. Como se van dando cuenta, todo este tipo de situaciones que vimos aquí, pues es para mencionar y enumerar las características de por qué han transcurrido a través de la historia. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video. Espero les haya gustado. Espero les haya motivado pues a investigar más del tema, porque recuerden que yo únicamente les doy pinceladas. Pues nos vemos en el próximo video y que pasen un buen día.